Amén. Dios les bendiga, hermanos. Aquí estamos contentos de estar en la casa del Señor nuevamente, hermanos. Ustedes están contentos también. Gloria a Dios, aquí estamos. Gracias al Señor que nos permite estar en su casa nuevamente. Hoy vamos a continuar, hermanos, con la serie que hemos llamado Definiciones. Hoy vamos a tocar la definición de la palabra cristiano. Pero como en ocasiones anteriores he dicho, está cristiano y está cristino. Vamos a definir cristiano y cristino. Que no es lo mismo. No, entonces era cristiano, ¿verdad? Vamos a ver, pero no es lo mismo. Hay muchos cristinos y pocos cristianos. Eso no lo dice la palabra del Señor. Pero vamos a ir a la palabra del Señor para ver lo que ella nos dice, lo que siempre pretendemos. Amén. No las opiniones, sino lo que el Señor dice. Esa es la parte importante. Así que les invito, vamos a estar leyendo 3 versos. La palabra cristiano aparece solamente 3 veces en la Biblia. No es por eso que digan, por eso es que hay pocos cristianos, porque solamente aparece 3 veces. No es eso de lo que queremos decir. Pero vamos a abundar en el trasfondo, porque solamente aparece la palabra cristiano 3 veces. Sin embargo, los nombres de los hijos de Dios, los nombres bíblicos de los cristianos, hay innumerables. Vamos a estar tocando quizás 10, 11 de ellos brevemente para que usted pueda entender. ¿Por qué? Porque si la palabra del Señor habla de sus hijos, de los cristianos del Nuevo Testamento, solamente aparece 3 veces. Vamos a ir. Hay una razón muy importante para ello. Amén. Así que vamos a estar en Hechos 11:26. Vamos a estar también en Hechos 26:28. Y 1 Pedro 4:16. Amén. No necesito que lo busque, lo marque, y lo aguanta ahí con el dedito o con el marker, una cinta que tiene la Biblia, cosa de que podamos leerlo los 3 versos. Esos son los 3 versos donde aparece la palabra cristiano. Hechos 11:26, Hechos 26:28 y 1 Pedro 4:16. Amén. Gloria a Dios. Allá vamos, en el nombre de Jesús. Lo tenemos, ¿verdad? Vamos a leerlo todos juntos. Dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y Hechos 26:28 dice: entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. 1 Pedro 4:16 dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Ahora, Señor, bendice tu palabra y que cuando vayamos a través de ella la podamos exponer guiados por tu Espíritu Santo, Padre. Guíanos a toda verdad a través de tu palabra y a través de tu Espíritu Santo en esta mañana. Perdona nuestras ofensas, santifícanos, Señor, y que podamos ser hechos dignos, Señor, por tu perdón, para ir a través de tu palabra, que tú nos instruyas a nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra alma, Padre, en esta mañana. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. La palabra cristiano en el Nuevo Testamento, en su idioma original, cristiano, dando a entender de Cristo o seguidor de Cristo. Si se ha estudiado mucho sobre el origen de esta palabra, que como usted ve solamente aparece 3 veces en el Nuevo Testamento, porque lo que sucede es que hay evidencias históricas que esta forma de llamar a diferentes grupos se usaba mucho en esta cultura, la cultura griega también. Usted recordará que la palabra menciona a los herodianos. Recuerda que eran un partido, los herodianos. Estos herodianos, pero busca la Biblia, dice herodianos, o sea, eran los seguidores de Herodes. En los escritos históricos del mundo romano aparecían también los cesarianos, que eran los que eran adeptos a César Augusto. Así que había un montón de connotaciones de diferentes seguidores, por lo cual lo que se entiende es que este nombre cristiano
traduce en español cristianos, que es lo mismo, el misma raíz que aparece en los 3 versos que leímos, se usó como un despectivo. ¿Okay? Estaban los cesarianos, que según entendía la sociedad, o los herodianos, que seguían a alguien que tenía futuro, y estaban los infelices, que seguían a Cristo, los cristianos. Así que lo usaban como un despectivo, es todo lo que más seguramente quiere apuntar la historia. Especialmente cuando usted mira el verso del 26-28, donde Agripa le dice a Pablo: uy, por poco caigo yo entre los cristianos, es lo que él quiso decir. Ese es el contexto. Dice, por poco estaba yo envuelto en lo que Pablo me estaba diciendo. Ese es el contexto, y por poco caigo yo en este asunto de ser cristiano. Porque obviamente el que dice tal cosa es que no entendió nada del contexto y el fundamento de las buenas nuevas. ¿Okay? Él simplemente quiso decir que estuvo tan envuelto en la retórica de Pablo que se quedó como embobado, y como que de momento cuando despertó dice: ay, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano como tú, pero yo nunca daría esa rebajada que te diste tú en el contexto de ese asunto. Qué triste, ¿verdad? Por eso que Pablo le dice: ojalá que por mucho o por poco llegases a ser igual que yo, excepto no estar encadenado como estoy yo, le dice Pablo en su contestación. Porque Pablo sabía claramente lo que este varón estaba diciendo. Por eso que en Hechos 11:26 se nos documenta que por primera vez a los discípulos de Cristo se les llamó cristianos por primera vez, para diferenciarlos. Pero este nombre vino no de parte de los cristianos hacia ellos mismos, sino de la gente que no era cristiana, de su entorno. ¿Okay? Así que quería dar otra connotación también, porque todos estos que eran cesarianos, herodianos, estaban también otros diferentes seguidores de diferentes personalidades importantes. Se denotaba cierto asunto militante, o sea, se quería decir, los herodianos eran los soldados de Herodes. No eran técnicamente soldados, pero eran el ejército de Herodes, aunque no todos eran soldados, usted me entiende. Eran como que militantes, eran bravos. Así que podríamos decir, ¿verdad? Acá en Puerto Rico, en la política, pues hay bandos políticos también. Quizá usted dirá, son bandos políticos, pero son ojos de aguajeros, porque en realidad no es que toman, ¿verdad?, nada muy seriamente como a nivel de dar la vida por sus seguidores, pero que no lleguen a esa tontería. Pero son seguidores, son discípulos. Por eso cuando aquel caballero dijo: populares, a la trinchera de la lucha, ¿se recuerda aquello? En el 1980, porque estaba aludiendo a que se estaba jugando el otro bando las elecciones. ¿Te recuerda de eso? A ver, aquí todo el mundo tiene edad para acordarse de eso. Era chiquita cuando eso, sí. Quizás era muy niño, pero el resto tiene que acordarse de eso en 1980, el verano del 80. Así que este varón, Hernández Colón, aludía a que él tenía unos militantes que estaban de acuerdo con él, alineados con él, que eran sus soldados. Por eso los mandó a la trinchera de la lucha, para no dejar que le sacaran del buche las elecciones, como decimos. Así que, en torno a esto, eso es lo que quería decir la palabra cristiano. Comenzó como algo despectivo, ¿verdad? Era algo como denigrante, rebajante, pero eventualmente los cristianos se apoderaron de la palabra. ¿Ok? Cristianos. ¿Por qué? ¿Qué mejor palabra para describirlos? Que era la palabra que describía a quien los había salvado, a quien los había redimido. ¿Amén? Pero no es la palabra original o la palabra deseada que ellos hubieran escogido. Ahí, hechos, ¿verdad?, escritos por los comienzos, ¿verdad?, de la iglesia. Yo creo que la mejor descripción, como James utilizó hace poco, la iglesia temprana, donde se documenta
que ellos no se sentían dignos de que le llamaran cristianos porque el nombre del Señor era demasiado santo para ellos usarlo para llamarse a ellos mismos. Mire cómo pensaban estos hermanitos de aquellos tiempos, ¿verdad? Cuando las cosas a entender que las cosas se tomaban en serio. ¿Amén? Así que debe ser todo creyente. El cristiano tiene que tomar las cosas del Señor en serio para poder tener la fuerza de cara de llamarse cristiano. Pero por eso mismo que estamos tocando este tema hoy, porque en estos días todas las cosas se han devaluado. Entonces ahora cristiano se llama cualquiera. Pero vamos a ver lo que nos dice la palabra, no solamente en estos 3 versos, sino a través de toda la palabra. Nos habla, y qué mejor descripción para entender lo que es un creyente, cuando vamos a las descripciones bíblicas de lo que es un creyente, de lo que es un cristiano, propiamente dicho. Y vamos a ir a estos versos, ¿verdad?, en un momentito. Así que lo que empezó como un despectivo, por ejemplo, a los metodistas, mucho tiempo después, le usaban ese nombre, ellos no se llamaban así. Ellos se llamaban los discípulos de Jesús, los brethren, o sea, los hermanos. Pero los críticos le pusieron los metodistas, porque Wesley pretendió desarrollar un método que él decía para poder santificarse. Entonces esos son los metodistas. Entonces un nombre que empezó por lo despectivo, después ese grupo se apoderó de esa descripción, porque obviamente pues, de alguna forma pues lo describía. ¿Ok? Otro asunto también es que había un nombre en griego, se llamaba Crestos. Bueno, todos mencionan los Crestos, pero no es el chocolate que venden en los supermercados. Crestos en griego significa bueno, amable. Entonces es posible que, ¿verdad?, los cristianos dijeran, por ahí Crestos era casi igual, pero Crestos también es nuestro Señor, porque Él es bueno y amable. Amén. Así que, de una forma u otra, los creyentes eventualmente se apoderaron del nombre despectivo cristianos. ¿Okay? Ahora, vamos a ver lo que nos dice la palabra. Los nombres bíblicos de los cristianos. ¿Okay? Los nombres que usaban ellos mismos o quienes escribieron la palabra de Dios, inspirados por el Señor, fueron movidos por el Espíritu a describir a los hijos de Dios de una forma específica. El primer verso que podemos citar está en Mateo 5, verso 13. Si usted va allí, dice: vosotros sois la sal de la tierra. Así que ese es uno de los primeros nombres que el Señor alude para los creyentes. ¿Ven? La sal de la tierra. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para echar afuera y hollada por los hombres. La sal de aquellos tiempos no era como la sal de hoy. Usted puede tener un pote de sal en la alacena que tiene 20 años y es la misma sal. Pero en aquellos tiempos la sal no estaba purificada y mucho menos no tenía yodo, ¿verdad?, que ayuda, ¿verdad?, para el yodo que usted necesita en el cuerpo, pero ayuda a estabilizarlo también. Tiene otros aditivos, bien poquita cantidad, para evitar de que absorba agua, o sea que la sal es eso mismo, microscópica, que se usa para secar. Eso era que antes las sales, cuando no había sal, cuando no había neveras, se usaba para preparar las carnes. Y le metían un montón de sal, absorbía el líquido y se secaba la carne, por así decirlo. Y al secarse, pues duraba un montón. Usted ve todos esos perniles que los preparan así, que los dejan afuera enganchados, ponen un gancho en ciertos restaurantes y ese pernil lleva ahí varios años. Usted viene y lo corta, claro, la parte de arriba debe estar seca, pero usted lo corta por dentro y la carne está dura, pero está buena. La sal tiene muchas connotaciones, no podemos ir en detalle en esta ocasión, pero la sal preserva y la sal condimenta. Por eso es que dice, si la sal no condimentara, si la sal no aumentara el sabor, ¿para qué la quiero? Porque la sal de aquel entonces estaba mezclada con un montón de otros ingredientes que así venían. Con el tiempo los ingredientes se disociaban de la sal. Entonces la sal, pues vamos a decirlo así,
se desvanecía porque se combinaba con esos ingredientes y al final te hacía así, no salaba. Dice, si la sal no sala, ¿para qué quiero la sal? Dice, pues ¿qué hago con ella? Pues tírala ahí en ese bache, porque por lo menos el bache, pues por lo menos se chupa el agua y por lo menos puedo caminar. Para eso sirve la sal, que no sala. Queriendo decir, la sal tiene que salar. Una vez estuvimos explicando, yendo a profundidad sobre el tema ¿de acuerdo? Me acuerdo que se llamaba así, hay que estar salado. Ese tema lo explicamos de esa forma. ¿Sabe qué? Estar salado en Puerto Rico es algo que usted tiene mala suerte, que la suerte no le ha sonreído. Pero en la Biblia estar salado, ¿cómo usted quiere estar? Salado quiere decir que usted está full power con Cristo Jesús. Que usted está viviendo la vida como Cristo ha mandado que la vivamos. Amén. Y que usted sala. Donde quiera que usted va, todo el mundo sabe que usted es de Cristo. Y usted es el que condimenta y arregla o lleva la discordia a diferentes lugares, porque el que no quiere creer en Cristo, pues va a tener una confrontación. Eso es lo que quiere decir con la sal. Que la sal no puede decir, aquí se mezcló la sal y ni se sintió. Eso no es lo que quiere ser. Por eso es que son los nombres de los creyentes, la sal de la tierra. Amén. Explica específicamente lo que es el creyente. Otro verso, Juan 10:27. Usted sabe el contexto de Juan 10, ¿verdad? Mis ovejas oyen mi voz. ¿Qué está diciendo de las ovejas? Pues un montón. El que no es oveja, inclusive el contexto completo de las ovejas con su pastor, se nos describe que las ovejas que no son del redil del Señor no oyen la voz de ese pastor, oyen la voz de otro pastor, aludiendo de que está el asalariado de quien no son las ovejas. Amén. A ese no oirán mis ovejas, que mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, dice, y nadie las arrebatará de mi mano. Todo ello está escrito aquí en Juan capítulo 10. Por eso dice, mis ovejas, ¿sabes cuáles son? Las que cuando yo digo, ellas escuchan. Entonces, ahí está el asunto de la diferencia entre ovejas de Cristo u ovejas del diablo, porque no hay entre medio. Ovejas de Cristo u ovejas del diablo. Las ovejas del diablo, ¿okay?, podrían dar la impresión, como el diablo mismo, el diablo anda disfrazado, quiere dando a entender lo que él no es ni nunca será. Los discípulos, las ovejas del diablo, están en las mismas. Muchas de ellas me vienen, ¿verdad?, a tratar de confundir. El mismo Señor le dijo, ¡ay, hipócrita!, le dijo los fariseos, hipócrita, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira que va a venir? Como que dice, en lugar de venir a mí para tener vida, están tratando de no venir a mí, pero tener vida también. O sea, ¿quién les enseñó a ustedes que eso se podía? No se puede. ¿Por qué son tan duros y tan tercos y tan insensatos de pensar que pueden venir a mí sin venir a mí? Que pueden tener la vida eterna sin tener al que da la vida eterna. Por eso el Señor en el concepto de Juan 10 dice, mis ovejas son mías, son mías. Y yo les doy vida eterna, dice el verso 28. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. De los que son pastores del diablo, mis ovejas no le prestan atención. Y esa es una de las distinciones entre cristiano y cristino. Los cristinos le hacen caso a la primera voz que escuchan. Tratan de hacerle caso a la voz del pastor. Amén. De los pastores, el Señor Jesús. Pero también le prestan atención a un montón de cosas. Invariablemente. Porque en los que son de Cristo solamente se dejan pastorear por Cristo Jesús. Amén. Y esa es la gran diferencia. La definición de un cristiano solamente oye al que le salvó, al único que vale la pena escuchar. Amén. En Juan 15, otra descripción. Juan 15, 14. Usted también recordará esa. Vosotros sois mis amigos. Esa descripción dice mucho más que cristiano en realidad. Son amigos de Cristo. Si usted va a la antigüedad,
allá se nos dice que al único que el Señor le dijo amigo, mi amigo, es Abraham. Es mi amigo. Que Abraham caminaba. No quiere decir que Moisés no caminaba. A Moisés le dijo, a todo el mundo yo le voy a hablar de rebote indirectamente, pero a Moisés yo le voy a hablar cara a cara. Para que todo el mundo entendiera por qué era que Moisés era Moisés. Porque el Señor le había dado ese privilegio. Pero más ninguno. Se recordará cuando regañó a Aarón y María, que se pusieron a murmurar contra Moisés. Abraham se llamó amigo de Dios. Aquí el Señor Jesús está diciendo, ustedes son mis amigos, le está diciendo a sus discípulos, si ustedes hacen lo que yo les mando. Y ahí está otra definición y diferencia entre cristiano, amigo de Jesús, o cristino, que aparenta ser amigo de Jesús, es que los que son amigos de Jesús hacen lo que Él les manda hacer. Son obedientes a la palabra del Señor. Amén. Pero usted verá que hay un montón de cristinos que dicen que sí, que wow, Cristo es, luego bebe, pero no siguen la palabra, no obedecen la palabra, viven vidas pecaminosas. En las damas ayer se estaba diciendo, muchas personas, y muy correctamente, muchas personas entienden que pecado son aquellas cosas desastrosamente diarias. Que pecado es adulterio, pecado es meterle como un madre a aquel que no le debe dar, pecado es jugar aquí, ¿ves? Esas cosas que, ¿ves? Pero la palabra del Señor dice, si alguien sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces dice, espérate, ¿y qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Que eso es lo que el Señor nos dice. Entonces, las personas que así eran los tiempos de antes, en los tiempos, ¿verdad?, de mucho antes de aquel que yo le mencioné, la trinchera de la lucha, antes, vaya para sus predecesores. En los tiempos de aquel que le dijo, ese es, allá en el 71, ¿verdad? Ese es el que me va a reemplazar a mí. Aún en los tiempos de ese caballero, para allá para los 40 y los 50, la definición de un cristiano entre el populacho era no bebe ni fuma, ni anda enamorado, ni tiene querida, ni le tiene casa a la querida. Eso se ve que es creyente porque ese no bebe. Ese tiene que ser creyente porque ese no fuma. Ese tiene que ser creyente porque no es un enamorado. Esa no es la definición de un cristiano. Cualquiera que tenga vergüenza se porta de esa forma. Pero tú puedes tener vergüenza, usted no es creyente. Eso no la hace. Usted tiene que ser de Cristo. Entonces había mucho. Sí, ciertamente había mejorado un poco la sociedad cuando vino el culto. Así le llamaban. A los que no eran católicos le llamaban el culto. Los primeros no católicos que hubo grandes en esta área fue el grupo presbiteriano, porque así fue que los evangélicos se repartieron la isla cuando dijeron, bueno, vamos a ir todos allá en 1899, hay una nueva posesión americana que se llama Puerto Rico, así le llaman aquel entonces. Vamos a Puerto Rico para evangelizar, gloria a Dios. Dijeron, pero espérate, no vamos a ir todos al mismo sitio. Cogieron un mapa y hicieron, y lo dividieron. Digo, bueno, los brethren, los amigos, grupo de amigos, va a ir para el sur, para Ponce. Por eso que está la iglesia metodista en Botánicos. Los presbiterianos, al oeste, acá cogieron. Los bautistas, algunos les toca aquí y allá, diferentes grupos, hicieron eso para poder evangelizar a la isla rápidamente. Gloria a Dios por eso. Amén. Ahora, por eso mismo digo, la forma, ¿verdad?, que llamaban a los creyentes en aquel entonces, me parece me hicieron una gran obra social, hospital, clínicas, centros de cuidado y demás cosas, escuelas, universidades y todo. Pero la obra regeneradora de Cristo va mucho más allá de una obra social. Amén. Por eso yo soy un poco aversivo a estar enfocado en obra social de la iglesia. La obra social de la iglesia se hace primero entre los creyentes y entre el círculo que rodea a los creyentes, el círculo extendido de creyentes. Pero el propósito de la congregación no es poner necesariamente una mesa allá afuera y repartir. ¿Ves? Repartir sin repartir a Cristo. ¿Me entiendes? Y eso lo hacen muchos. El enfoque de la iglesia, el Señor nos mandó, vete y pon una mesa y reparte. Dice, predicar el evangelio. Algunos argumentan que para predicar
hay que no. A predicar el Evangelio es predicar el Evangelio. Y usted vive como Cristo Jesús. Si el Señor le va a poner en su corazón, hay que hacer una obra social específica. En este caso el Señor se lo va a poner en el corazón, porque el Señor es el que pone el sentir y el hacer en nuestro corazón, a través del Espíritu Santo. Pero la definición de amigos es hacer lo que Él nos manda a hacer. Amén. Todo lo que Él nos manda a hacer, a través de la palabra, guiado por su Espíritu Santo. No es el que se porta bien, ni el que anda por ahí, no sé si pulcramente, ¿verdad? Por eso dice, por eso es que yo les voy a llamar siervos. Ustedes son siervos ahora. Pero el siervo no sabe lo que su señor está haciendo, y su señor no tiene que explicar nada al siervo. El esclavo hace, haz esto, ya está. Pero el amigo sabe lo que su señor va a hacer y le explica. Yo les he dado a conocer, por eso que todas las cosas que yo oí de mi padre, yo se las di a conocer a ustedes. Yo no me quedé nada callado. Todo lo que mi padre me reveló, yo se lo revelé. Esos son los amigos. Así que si vamos bien a la definición, amigos del Señor son pocos. No son como los amigos de Facebook, ni de Instagram, ni todas esas cosas. 1752 amigos tenía yo en Facebook. La última vez que entré, que fue hace un montón de años, y ya yo ni entro. Eso tengo que hacer es eliminar la cuenta completa. Piensa que mi cerebro da para 1752 gigas. 1740, yo no sé ni quiénes son, posiblemente. ¿Está viendo? La definición de amigo hoy día se ha diluido tanto. Los muchachos jóvenes. Ay, mi mejor amigo, mi mejor amiga. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sino una mala definición. Cuando usted se va poniendo mayor, usted se da cuenta y dice, amigo mío. Dale un papel como este y lo parte por la mitad, y ahí caben todos los amigos suyos. El primero que cabe grande es Cristo Jesús, el primero que el resto, no tres. Gloria a Dios por eso, porque esa es la definición, esa es la exclusividad. Bendito sea el Señor. Amén. Los de Facebook no son ni conocidos, porque ustedes los conocen tampoco. O sea, que a veces dicen, no, es que son amigos, ustedes son conocidos. Y que ustedes dicen, ¿quién es este que está aquí? ¿Quién es este otro que está aquí? Si te dice, el pastor es aborrecedor de Facebook, es cierto, no se equivoca. La otra definición fue la que vimos en Hechos 11:26. Y lo digo, aborrecedor de Facebook por la hipocresía que hay. Allá hay una hipocresía, hermano, que uno se da agua a los ojos como si estuviera esperando cebolla. Por eso es que yo aborrezco eso, no entre ellos. No todo es así, pero la inmensa mayoría. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos. Pero el nombre que específicamente dice ahí es discípulos. ¿Qué es un discípulo? Aquel que aprende de su maestro. ¿Y quién es el maestro de estos discípulos? Cristo Jesús. Así que estos discípulos aprenden de Cristo, de nadie más. La misma connotación que las ovejas. Las ovejas de Cristo siguen a Cristo. En los tiempos que el Señor estaba estableciendo su ministerio aquí en la tierra, había unos discípulos de Juan el Bautista. ¿Te recuerdas? Los discípulos de Cristo, en una ocasión dijeron, Señor, mira, ahí hay unos que están bautizando en tu nombre, pero ellos no son de nuestro grupo. Era del grupo de Juan. ¿Quieres que vayamos allá y les digamos que no hagan eso, cese y desista? No. Vamos a ver ese verso más adelante también. Porque el que es conmigo, ¿verdad? Es conmigo, pero el que no está conmigo, dice, está desparramando, ¿verdad? El que es contra mí se va a notar, pero ellos no. O sea, que no solamente son los que están en este grupo que ustedes están perteneciendo, les quiso decir el Señor. Lo importante es que estén haciendo la obra verdadera del Señor. Amén. Así que esos discípulos que estaban en la iglesia de Antioquía, donde estaba Pablo, ¿te recuerdas? Pablo, Bernabé, Simón, el Níger y todos aquellos, ¿verdad? Eran de una iglesia poderosa en el Señor, que fue la iglesia que empezó la obra misionera entre los gentiles. De ahí que fue
ordenado Pablo y Bernabé y salieron a evangelizar a la región donde no había llegado el evangelio aún. Así que esos discípulos cuyo maestro era Cristo Jesús, se le llamó cristiano en esa ocasión, de manera despectiva, pero después llegó a ser el nombre con el que conocemos, ¿verdad? Con el que orgullosamente, bendito sea el Señor, nos conocemos los que seguimos al Señor. 1 Corintios 12, 18 dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. ¿Miembros de qué? Miembros del cuerpo de Cristo. ¿Está bien? O sea, no solamente es que aquí no hay asunto filosófico, porque en los tiempos que se escribe el Evangelio y el Nuevo Testamento estaba en boga los seguidores de los diferentes filósofos. Estaban los estoicos, ¿ok? Estaban los paranoicos, nosotros, los estoicos, y había otros muchos más, ¿ok? Que por ejemplo los estoicos aludían, y su primer exponente era Séneca, por ejemplo, el escritor ese es el que escribió, lo conté yo en la universidad, de la brevedad de la vida. Y usted habla lee Séneca, porque Séneca decía: la vida dura poco. El que no tiene a Cristo después de todas las cosas malas también. Y él básicamente decía: pero a eso yo estoy resignado. Ese es el asunto del estoicismo. Cuando dicen, fulano es bien estoico, dicen, wow, ¿qué quiere decir eso? Pues que él acepta su destino como está, y acepta que ese es su destino en la vida y que esa es su contribución a la armonía del universo. Vaya a entender que son muchas tonterías. Cuando usted está en Cristo, todo eso cambia. Cuando usted está en Cristo, usted sabe que el que tiene su destino en sus manos se llama Jesús el Señor. Y el que Él hace con usted como usted quiere, porque usted es siervo, usted es amigo, usted es salvo, usted es oveja. Amén. Completamente diferente. Pero en aquellos tiempos había un montón de seguidores que eran miembros de ciertos grupos filosóficos de esa época. Ser seguidor filosóficamente de un filósofo, de un hombre, es una cosa, pero aquí dice que el creyente es miembro del cuerpo de Cristo. Hay una cosa mucho más allá. Y es que hay un cuerpo, vamos a llamarle místico, porque no es un cuerpo físico, real, pero el Señor usó esta denotación para dar a entender que el cuerpo de Cristo, la iglesia que Él compró con su sangre, se compone de diferentes miembros. O sea, pertenecemos a Cristo de manera literal. Eso es un cristiano. El cristiano no es cuerpo de Cristo. El cristiano quiere aparentar que es cuerpo de Cristo, pero no lo es porque no es de Cristo. Los que son de Cristo, amén, son los que han confesado al Señor y le sirven de corazón. No son los que creen que Cristo existe, porque el diablo entonces sería cristiano. Porque el diablo cree. El diablo es el que está completamente convencido también, fuera de toda duda, de que el Señor es el Señor y que sus días están contados y que Él le van a hacer lo que le van a hacer, echarlo allá al lago del fuego que arde con fuego y azufre allá abajo, como dice la palabra. Él sabe eso, pero eso no quiere decir que Él es cristiano. Amén. Hay que ser cristiano. El diablo no es oveja de Cristo, el diablo no es discípulo de Cristo, el diablo no es amigo de Cristo, mucho menos. El diablo es miembro del cuerpo de Cristo. El diablo no es sal de la tierra, el diablo es todo lo contrario. El diablo es los tres pasitos de la tierra, básicamente. No usted viene a ver. Así que hay una diferencia, pero brutal, entre los que son de Cristo y los que no son de Cristo. Amén. Literalmente, de la tierra al cielo, de la condenación a la salvación. Vamos a decirlo así, con claridad, ¿verdad? Gálatas 3:29. Claro. No podemos profundizar en cada una de estas cosas, hermanos, por el tiempo. Pero Gálatas 3:29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, según la descripción. Y la otra, y herederos según la promesa. Somos linaje de Abraham. ¿Se acuerdan que había un montón allá en Juan que decía, Jesús le dijo, muchos de los judíos que habían creído estaban allí, Jesús le dijo, si permaneciereis en mi palabra, ¿ok?, seréis verdaderamente libres. Amén. Y la verdad estará en vosotros. Nosotros somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú no tienes la fuerza cara de decir, no, nosotros que vamos a ser libres si nosotros no somos esclavos ahora mismo?
historia sabían esta gente? Entonces habían sido esclavos un montón de veces. Pero para que usted vea la actitud de esta persona. Yo creo que ellos no iban a permanecer en la palabra. Por eso fue que el Señor se lo dijo desde el principio. Porque habían creído como cree el diablo, parece. Porque ellos no entendieron lo que les quiso decir. Ellos pensaron que era en adición a ser judío y ser orgulloso de ser hijo, descendencia de sangre de Abraham. Pensaban que eso era todo lo que hacían. No entendían lo que decía la palabra. En ningún momento estaba hablando de que hay que venir directamente de la sangre de Abraham para ser bendito, porque en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La salvación no es por la sangre de Abraham, la salvación es por la sangre de Jesús, que es bien diferente. Así que nosotros, por la fe, somos descendientes de Abraham, porque Abraham, si se distinguió por algo, fue porque él fue salvo a través de la fe, no por ser Abraham. Amén. Nosotros entonces heredamos, somos los que vamos a heredar de la promesa que le hizo el Señor a Abraham. Amén. Esa verdadera bendición, ¿cuál es? La salvación que viene a través de Cristo Jesús, que viene por la fe. Los que somos salvos por la fe, heredamos la promesa de Abraham, que Dios le hizo a Abraham. Por eso nosotros somos herederos según la promesa. Amén. Y somos linaje de Abraham. Usted dice, yo soy descendiente de Abraham. Muéstrame el DNA. Cristo Jesús me salvó con su sangre. Ese es el DNA. No hay que hacer más ninguna otra prueba de DNA aquí. ¿Qué DNA se va a hacer? ¿Quién tiene el DNA de Abraham? En ningún sitio está tampoco. Así que la prueba cierta aquí es, usted es de Cristo por la fe. Cristo le salvó. O usted es heredero según Abraham. Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imitadores de Dios. Pablo dijo en una ocasión, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Para hacerle más accesible y más práctico y visual y auditivo a sus oyentes ante la pregunta, ¿cómo yo puedo imitar a Jesús? Nunca le he visto. Pablo le aproximó y dijo, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Es una cosa, ¿verdad? Bien significativa. El que Pablo se ponga como ejemplo de cómo obedecer a Cristo Jesús. Piensa que Pablo estaba bien seguro de lo que estaba haciendo, tan seguro que el Espíritu Santo le inspira a decir una cosa como esta. Entonces, muchas veces he escuchado decir, no, como yo nunca me atrevería a decir una cosa como la que dijo Pablo, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Si usted está viviendo una vida en Cristo Jesús, gobernada por el Espíritu Santo, vuelve y le digo, ¿por qué no? Que Pablo no tenía faltas, Pablo tenía faltas. Amén. Pablo tenía faltas. Pero él sabía que él estaba, decía, yo ciertamente no he llegado a la meta, pero hago una cosa, yo me extiendo hacia el frente y camino con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual es poderoso para guardar mi depósito para ese día, decía Pablo. Así que por eso él decía, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Imitadores de Dios es otro nombre esencial de los creyentes, hermanos. Segunda Timoteo 2:4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Oye, ¿cuántos cristianos están enredados en los negocios de la vida? Ajá. No es que usted no vaya a trabajar, hermano. Usted tiene que trabajar. Si no va a trabajar, de que no trabaje, no coma. Pero una cosa es trabajar y otra cosa es vivir para el trabajo. ¿Cuántos adictos al trabajo hay? No hay un Señor que le gobierna y le compró con su sangre para darle su gracia, para usted manejar el trabajo y lo que no es el trabajo también. ¿O a quién usted le está sirviendo? No es que yo digo, mucho trabajo tengo yo también. Y los que trabajan tienen mucho trabajo. Pero el trabajo no nos gobierna, el que nos gobierna es Cristo Jesús. Nosotros no somos trabajinos, somos cristianos. Pero somos trabajinos, ¿verdad? Entonces, por el nombre del trabajo, y los pacarianos, en mis tiempos anteriores, eran los pacarianos. Había gente que se casaba, una de ellos decía, yo no soy casado. Yo me casé con
Ay, bendito Señor. Y la gente a veces dice una cosa, ¿verdad? No. Dice, si se grabaran y lo escucharan de nuevo, no lo decían otra vez. Pero así pasaba, hermano. O sea, nosotros vinimos aquí para ser soldados de Cristo. Los que son soldados de Cristo no son soldados de más nadie. ¿Ok? Hay que hacer cosas por necesidad. Pues sí, estamos envueltos en nuestro entorno, en la familia extendida, estamos envueltos también en la sociedad. Somos parte de la sociedad. Por ser parte de esta vida, somos parte de la sociedad. Trabajamos, estamos aquí y allá, tenemos nuestras áreas de contacto con otra persona, pero eso no es lo que nos define. Lo que nos define es que nosotros somos soldados, pertenecemos al ejército de Cristo Jesús. Desde los tiempos inmemoriales, a Jehová se le llama Jehová de los ejércitos. The Lord of Hosts, como dice la King James. Los hosts son las huestes. ¿Las huestes de quién? De los soldados. Allí se refiere a las huestes celestiales. Pero acá en el Nuevo Testamento las huestes son de aquí, terrenales también. No que no haya ángeles, los hay. Pero en los ángeles, es tu nombre, como estuvimos viendo, ángelos, o sea, el mensajero. Ahora los que estamos llevando el mensaje somos nosotros. Pablo y allá en Hebreos alude a que cuánto quisieran los ángeles llevar el mensaje que nos fue encomendado a nosotros. Pero nosotros somos los que no vamos allá porque nosotros sabemos lo que es estar perdido y estar salvo. O sea, una de las obras de razón. Los redimidos son los que predican a Cristo. Amén. Cosas a las cuales quisieran mirar los ángeles, decía Pablo. Y eso es lo que alude. Y aquí quisieran los ángeles ser dignos de poder predicar el evangelio, lo que quiere decir Pablo. Para que usted vea, somos soldados de Cristo. El soldado de Cristo es soldado de Cristo y bravo y ferviente y pagando. Amén. Fíjate que dice soldado de Cristo, no dice mercenario de Cristo. ¿Sabes lo que es un mercenario, verdad? Un soldado a sueldo. Ya usted sabe lo que va a pasar. El soldado a sueldo es como el mismo pastor a sueldo. No estoy hablando de los pastores terrenales, nadie va a llamar. Pero el asalariado, un pastor a sueldo, que lo mencionaba el Señor en el capítulo 10 de Juan, dice, cuando ve que viene el peligro, y se va corriendo, porque las ovejas no le importan ni no son de él. El soldado que no es de Cristo, que es mercenario, dice, la cosa se está poniendo muy difícil, yo me voy, que yo hago aquí. I'm not paid enough for this. Es como decir, por ejemplo, hay un de estos guardias de palito. ¿Sabes con guardia de palito? ¿Verdad? Que no es armado. Yo me estaba cuidando en un supermercado y ve que vienen tres con una ametralladora, dice, él no va a hacer, váyanse para allá. ¿Qué hace él? Por ahí más cerca, y después cuando llega por allá lejos, dice, hace como media hora estaba metiendo en el supermercado allí. Porque dice, que me pagan a mí, ¿tú crees que yo voy a arriesgar mi vida ante esos tres matones? Dice, huye, porque el supermercado no esté. ¿Qué? Si fuera el dueño, decía, tampoco a lo mejor el dueño le iba a meter la mano, pero el dueño llamaba, dice, yo me ocupo de esto porque esta es mi propiedad, esta es mi patrimonio, por así decirlo. El soldado que no es de Cristo, no le importa a Cristo para nada, el cristino no le importa a Cristo para nada. 1 Pedro 2:11 dice, amado, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay un montón de definiciones. Primero, la primera definición es amados. Somos amados no solamente de Pedro, sino de Cristo. Que Cristo nos amó. Nosotros somos el resultado del amor de Cristo. Amén. Lo otro, extranjeros y peregrinos. ¿Por qué somos extranjeros y peregrinos? Porque usted no es de aquí. Cuando usted viene a Cristo, usted dejó de ser de este mundo. Usted es de la eternidad de Cristo. Usted es del reino de Cristo. Amén. Por lo tanto, usted es extranjero aquí. No le llamo turista porque el turista está paseando. Extranjero aquí. O sea, usted es un residente aquí en este mundo. Pero usted no es de este mundo. El pasaporte suyo, la nacionalidad suya, no es de aquí, de este mundo, es de la eternidad de Cristo Jesús. Amén. Ese es el contexto de lo que nos está diciendo Pablo aquí. Extranjeros, no somos de este mundo y somos peregrinos. Es más importante todavía que es un peregrino, alguien que está transicionando, que se está moviendo porque él quiere ir a de donde salió. Ese es el argumento que se nos hace en Hebreos 11. Dios nos avergüenza de ser llamado Dios de
ser de este mundo, se está perdiendo algo. ¿Se ha perdido usted algo por no ser ciudadano de este mundo? Nada. ¿Qué le iba a dar recompensa a usted ser ciudadano de este mundo? Había una recompensa, la condenación eterna. Porque o somos ciudadanos de este mundo o somos ciudadanos del reino de los cielos. Los ciudadanos de este mundo se van a ir por el chorro al lago de fuego. Ya está. Perdona que lo trate tan livianamente, es que el tema de por sí es un tema intenso. Pero los que son de Cristo van a la eternidad con Cristo. Amén. No hay nada intermedio. O somos de Cristo o somos del diablo. O somos extranjeros y peregrinos o somos de aquí, del corazón del rollo, de pura cepa de este mundo. Ahí sí que está bien mala la cosa. Antes éramos eso, pero cuando Cristo nos salvó, nos cambió la ciudadanía. Nuestra ciudadanía está en los cielos, decía Pablo, de donde esperamos a nuestro Salvador Jesucristo. Amén. 1 Pedro 2:16 dice, como libres, ahí está la otra, ¿no? ¿Cuántos nombres hemos visto? ¿Libres de qué? Libres de la condenación y libres del pecado. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Doulos theos, esclavos de Dios. Esclavos de Dios. O sea, somos libres, somos esclavos a la misma vez. Y dicen, wow, pero ¿cómo yo resuelvo ese paradigma? No hay que ponerse tan fino. Paradigma. Un paradigma, algo que está en contraposición, una cosa como algo que como que no tiene correlación, como que no tiene una integración. Olvídese de esa palabrería. ¿Cómo usted puede ser libre si es esclavo? ¿Cómo puede ser esclavo si usted es libre? Cuando usted es de Cristo. Cuando usted es de Cristo, usted es libre del pecado y de la condenación, pero es esclavo para servir a Cristo Jesús. Por eso dice, no usen la libertad en Cristo como un pretexto para hacer lo malo, porque todo ello, por lo cual ustedes son libres, le costó la sangre de nuestro Salvador. Amén. Si que él está queriendo decir, explicándole bien a todos los creyentes que oyen esta carta, de que la verdadera santidad de Cristo estriba en ser su esclavo. Pero fíjate, es mayor que esclavo, porque el mismo Señor decía, ya no llamaré siervos, os llamaré amigos. O sea, es un siervo amigo, un esclavo amigo. Wow. No deja de ser esclavo, pero no deja de ser amigo. No deja de ser libre, ¿amén? No deja de ser soldado, no deja de ser imitadores de Dios, ¿verdad? Si usted nota, dice, es que el Señor a través de la palabra está tratando de describir al creyente y no hay una sola palabra que lo describa. Es como los nombres de nuestro Señor. Entonces, ¿cuántos nombres tiene el Señor? Centenares a través de la Escritura. ¿Y por qué tanto? Pues porque nuestro idioma y con nuestra mente no da para describir al Señor, del Señor y Rey de Reyes. Ahí tiene dos nombres. Y por ahí usted sigue describiendo y dice, con todos ellos en su colectivo. Por eso que cuando usted va a la riqueza de la palabra, usted empieza a comprender y dice, wow, con toda esta amalgama de nombres de nuestro Señor es que yo estoy empezando cada día más a conocer más su gloria, su amor. Amén. Todo. Otro nombre del Señor es amor. Dice, Él es amor. Usted sigue por ahí. La única forma de escribirlo es a través de todos esos nombres. El creyente es lo mismo. Mire todos los nombres que me han contado. El primero es Pedro 3:7. Aquí se está enfocando en las mujeres. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dice, ¿y qué está queriendo decir Pedro? Pues que había muchos en la cultura de aquel entonces, todavía pretendía tratar a la mujer como de segunda clase. Él está diciendo en palabras finas, cuando usted viene a Cristo, ya eso no existe. Ellas coheredan con usted. Ellas heredan igual que los varones, porque Cristo las salvó a ellas igual que a ustedes.
aplicando Pedro a todos los que escuchan, ¿okay? Especialmente a los de descendencia hebrea y judía que habían creído, ¿okay? Porque esta era una carta que no se la dirigió a nadie específicamente, sino a todos los creyentes, ¿verdad? Universal, le llamamos así. Así que las damas, las mujeres, heredan lo mismo que heredan los varones. Eso no quiere decir que no haya una expectativa de las damas, especialmente las esposas, sujetarse a su esposo. Eso es otra cosa, ¿okay? Pero en cuanto a la salvación, todos son salvos de igual forma cuando venimos a Cristo Jesús. Amén. Y eso es lo que hizo Pedro. Así que nosotros los varones somos coherederos porque tenemos las coherederas que heredan del mismo, ¿verdad? El mismo Salvador. Amén. 1 Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pecáis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hijitos míos era la forma favorita del apóstol Juan llamarle a los creyentes. Como que dice: ustedes son hijos de Dios por la fe como yo, pero yo los amo tanto que yo les llamo hijitos. Porque como yo soy un viejo ya, pero un viejo en Cristo, un viejo duro en Cristo, tiene que ser duro, porque si a los 95 años lo habían botado a una isla a que se las arreglara como pudiera, y allá Dios le inspiró a escribir el Apocalipsis, pues estaba duro. Hijitos míos, le llaman. Somos hijos de Dios, pero Juan nos amaba tanto, hijos de Juan también. Mire qué bien, amén. Tantos nombres que hay, hermano. ¿Cómo caracterizamos a los cristianos también? Otro nombre, nueva criatura, 2 Corintios 5:17, ¿te recuerdas? Y si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas de antes pasaron, todas son nuevas. 2 Corintios 8:23 dice: en cuanto a Tito, dice, es mi compañero y colaborador para con vosotros, está explicando a los corintios. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Somos gloria de Cristo también. La gloria de Cristo, la corona de Cristo son los que Él salvó. Allá en Isaías dice: Él vio el fruto de la aflicción de su alma y quedó satisfecho. ¿Ve? Porque a través de su sufrimiento, ¿verdad?, compró la libertad de muchos, ¿verdad? El Señor nos vio en el futuro. Gálatas 5:24: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Podemos estar 3 meses aquí, hermano, encontrando nombres de los cristianos. ¿Qué caracteriza también 2 de Timoteo 2:19? Dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Característica de los creyentes: no andan envueltos en la maraña y la suciedad del mundo, y también pretenden ser de Cristo. Los que son de Cristo están apartados del mundo. Hermano, no se confundan. Cuando usted vaya yendo a través de la vida, como yo le digo, antes, por estar envuelto entre cristinos, lamentablemente, pues mi impresión era que, pues, hay algunos creyentes que son pedantes, y hay algunos creyentes que son mentirosos, y hay algunos otros creyentes que son adúlteros, y otros son fornicarios, ¿ah? Y otros son vagos. Busque. Eso es por estar metido entre los cadillos, hermano. Porque la iglesia es una iglesia santa. Amén. De ahí es que viene la iglesia, es un hospital. La iglesia no es ningún hospital. Somos los soldados de Cristo. Amén. Aquí no hay hospital. Si Cristo es nuestro jefe y nuestro sanador, en nombre del Señor también. Amén. Él está con nosotros. ¿Cómo va a ser eso que vamos a ser nosotros aquí que hospital? El que es de Cristo se aparta de iniquidad. Por eso le digo, simplifíquese la vida. Hay alguien que le dice: ah, sí, yo voy a la iglesia, yo soy cristiano. Dice: y usted sabe que es embustero. Simplifíquese la vida. Mire, no diga, bueno, le pongo 70% de cristiano y a aquel de allá le pongo 45%. Porque eso no existe, no existe. O somos de Cristo o no somos de Cristo. O somos cristianos o somos cristianos. Es así, la Biblia lo dice así. Y característica de los cristianos,
cristinos, oiga bien, cristinos, no cristianos, cristinos. No vamos a buscar mucho sobre ellos porque mejor es haber descrito los que son de Cristo. Los que no son, por ejemplo, Mateo 12:30 dice, el que no es conmigo, dice el Señor, contra mí es. O sea, no hay nada en libre. El que conmigo no recoge, está desparramando. Esa es la descripción de un cristiano. Es contra Cristo. O sea, es, ¿cómo le llaman la palabra a los que son contra Cristo? Le llaman anticristos. Porque muchas veces pensamos en el anticristo, en el hombre de pecado, en la bestia. Ese se manifestará en su tiempo. Pero dice por ahí, dice Juan, hay muchos anticristos, porque esos anticristos van a ser los discípulos del anticristo. Esa iglesia falsa, la gran ramera, que muchos dicen, sí, esa es la iglesia católica romana. Yo no dudo que de ahí se nutrirá bastante, pero y los cristianos que están regados por toda la faz de la tierra también son gran rameras, porque como ellos no oyen la voz de Cristo, vamos a oír la voz del anticristo. De ahí que viene la gran ramera. Gran ramera, alrededor suyo hay muchos potenciales pertenecientes a esa iglesia falsa. Amén. Porque ya son parte de la que no es iglesia, que no es del cuerpo de Cristo, porque no hace la voluntad de Dios. Por ahí andan muchos, dice Filipenses 3:18, de los cuales os dije muchas veces, decía Pablo, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. O somos de Cristo o somos enemigos de Cristo. Severo, ¿verdad que sí? Y por último, esto está más fuerte todavía. 1 Corintios 6:15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Va viendo? Estamos viéndose. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Wow, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Está diciendo claramente que si somos de Cristo, somos de Cristo. No podemos participar como si fuéramos miembros de una ramera, de una prostituta, de alguien del mundo. O somos del mundo, o somos de la ramera. Y aquí no es casualidad que le llamen ramera, porque va a haber una ramera, y la gran ramera es la madre de todas las prostituciones, toda la poca vergüenza de la tierra, va a tener su líder en el anticristo. Y el anticristo se va a apoderar de un profeta falso. Esas son las dos bestias que salen en Apocalipsis. Una que sale del agua y una que sale de la tierra. Así que esos forman, ¿verdad?, la dualidad, y con el diablo forman la trinidad diabólica satánica. Son tan imitadores que hasta esa representación triple de nuestro Dios que nos salvó quieren imitar los wannabes también. Y van a encontrar un montón de gente cristina para ser miembros de la ramera. Por eso digo, o es miembro de la ramera o es de Cristo. No hay nada entre medio. Eso de el 70%, el 30%, el 15%, el 20%, el 99.9% tampoco. No es como el jabón Ivory. ¿Qué sabe el jabón Ivory? El jabón Ivory dice es 99.99 puro. O sea, que no es puro, porque tiene 0.001 de impureza, por el argumento del Procter & Gamble. ¿Sabes cuál es ese jabón, verdad? No quiere decir que sea malo, pero no es puro completo, porque por lo menos ahí son sinceros. Dicen, este jabón no tiene ningún contaminante. ¿De verdad? Por ahí hay muchos cristianos dicen, no, yo soy. Estoy llegando. Pues muy bien, está llegando, pero no ha llegado. O somos de Cristo, o estamos ahí llegando. Pues si no ha llegado, no ha llegado. Si usted va para San Juan y va por Dorado, usted no lleva a San Juan. Y vuelvo y digo, eso de llegar, estoy tratando de usar la retórica que ellos usan. Porque usted es del mundo sembrado, apestoso, embarrado de excremento, y Cristo le daba así de inmediato y lo traslada a donde usted va a llegar de inmediato, le pone en lugares celestiales. Usted nunca pasó por un 60, 30, 40, no, son las connotaciones
de los que quieren por su obra llegar a donde no pueden llegar. La única forma, por eso Cristo le dice, el único camino al Padre soy yo. Nadie puede ir allá si no es por mí. ¿Qué consejo con esto terminado damos para los cristianos? Capítulo 3 de Apocalipsis, al final, eso es lo que está diciendo ahí. ¿Me recuerda? El mensaje a la Odisea. Y si usted recuerda la connotación, ¿verdad? Si no la puede repasar, ¿verdad? Le puedo enviar el enlace por WhatsApp, porque cada uno de los estudios de estas 7 iglesias tiene una fuerte connotación histórica. Resumo que lo que no es casualidad que la última iglesia que se menciona aquí es la iglesia, la Odisea. Y la Odisea era la iglesia tibia, como si pudiera hacer tal cosa. El Señor dice, son tibios, o sea, tienen del mundo y tienen de Cristo. Y piensan que tibio es bueno, pero tibio no es bueno porque cuando yo percibo algo tibio lo vomito de mi boca. Está diciendo, o somos caliente al rojo vivo, o somos fríos. Por eso es lo que dice el verso 15. Ojalá fueses frío o caliente, porque tibio es lo mismo que frío para mí respecto. Y el Señor es el que dicta. Aquí que está el verso famoso, el 3:18, que dice, por tanto, yo te aconsejo que tomes de mí oro, compres de mí oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Como que dice, tú dices que tienes parte conmigo, pero no la tienes. Ven a mí, o sea, conviértete, es lo que estamos diciendo. El Señor le dice aquí, a los que aparentan ser de Cristo. Por eso en el 20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Ese es el contexto. El Señor está llamando a los cristianos. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, el Señor no es el que abre la puerta, el Señor toca y se te presenta, pero el cristiano tiene que abrir la puerta. Si alguien se ofendió por llamarle cristiano, pues no hay excusa que valga, ni hay petición de perdón ninguna, porque la palabra del Señor lo describe. Lo que tenemos que tomar la cosa del Señor en serio. Amén. El Señor llama, ábrele. Y otro verso, nos transportamos a Mateo 13 también, verso 18, dice, ¿recuerda la parábola del sembrador? El Señor le explicó, para que no quede duda. ¿De qué es lo que habla la palabra del sembrador? De cristianos y cristinos también. Ese es el contexto, hermano, que lo busca bien. ¿Verdad? Mire cómo le dice, y con esto terminamos. Dice, el Señor explica la parábola del sembrador. Dice, cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ese ni cristiano fue. Sigue diciendo, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, se cristianizó. Pero no tiene raíz en sí, por eso es que es cristiano, sino que de corta duración es. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Tuvo la apariencia, se congregó, pero después se fue, se apartó. ¿Está escuchando los apartados? No está hablando de correo. Los apartados aquí en Puerto Rico. La inmensa mayoría de la gente de Puerto Rico es apartada. Pregúntele bien. Yo iba antes a la iglesia, yo estuve aquí y allá. Son apartados de Cristo, son sembrados en pedregales. El que fue sembrado entre espinos, dice el verso 22, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuoso también. Cristino persistió un poquito más, pero después pues
pues cuando pretendía entender bien lo que el Señor espera de cada uno de ellos, se dan cuenta que ellos no son de Cristo nada, porque no están queriendo pagar el precio de ser creyentes. No están dispuestos a seguir al Señor. Si no siguen al Señor es porque no son ovejas del Señor, ni son discípulos, ni son soldados. Y aquí está la asunto. La oveja no repara en seguir a su Señor por lo que quiera que haga. Y Él va para aquí, por allá, pero se dice: yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. ¿Qué cree que la oveja está pensando? Y mañana, nuestro Señor decía: no estéis pendientes el día de mañana. La oveja te cree que piensa: y mañana, ¿a dónde nos llevará el Señor? A un tremendo sitio para glorificarle. A las mejores pastos, a las mejores aguas. Eso no tiene nada que ver con que usted le dé trabajo o sufra o no. Una cosa es estar en bendición y otra cosa es pasar lo difícil. Las dos cosas son completamente posibles a la misma vez. Pregúntale a los que son de Cristo para que usted vea. Amén. Ser de Cristo es todo, hermano. Dice: los que son creyentes son los últimos. El que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, 60 y a 30 por uno. Primero Pedro 4:14: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que, hermano, somos de Cristo. Amén. Somos herederos, somos soldados, somos amigos, somos ovejas, somos amados, somos hijitos, herederos, cuántas cosas, discípulos, miembros de su cuerpo. Amén. Sal de la tierra. ¡Wow! ¿Cuántas son? Podemos seguir por ahí. No porque usted lo logró, sino porque Él le salvó y le sacó de la podredumbre. Nuestro consejo, nuestro llamado a los que andan al margen, no son de Cristo, que se conviertan a Cristo Jesús, para que pasen a ser cristianos. Amén. Vamos a orar, hermanito querido. Por eso decíamos: cristiano o cristiano. Bendito Dios. Allá abajo. Padre Santo, Señor, te damos gracias en esta mañana por tu presencia en medio de nosotros, por medio de tu Espíritu Santo. Gracias por habernos dado de tu Espíritu, por haber puesto nuestro corazón a escudriñar tu palabra, Señor. Gracias por haber ido a través de ella, guiado por tu Espíritu Santo, Señor. Nuestra petición es doble. Primero, los que andan al margen, andan engañados posiblemente contra ellos mismos, pretendiendo creerse que son de Cristo sin serlo, creyendo que están salvos sin serlo, creyendo que son ovejas de Cristo sin seguir a Cristo, que son soldados de Cristo sin militar con Cristo. Ábrele el entendimiento, Señor, al no salir de la nube que confunde, porque ciertamente Satanás se ha dado la tarea de estar confundiendo las cosas, de quitándole la claridad a las cosas. Esa es su especialidad. Por eso le reprendemos. Te pedimos, Señor, que le abra el entendimiento a aquellos que han estado en confusión, que si han pretendido servirte en una congregación donde no pretenden servirte, salgan de allí. Que estén, Señor, con los que pretenden agradarte, servirte de corazón, con los que dan lugar a tu Espíritu Santo, Padre Santo. Sálvale, Señor, sácale de allí. Pero a los creyentes, a los que ya estamos contigo, Señor, ayúdanos, Señor, a persistir en todas estas descripciones que hemos dado, que nos caracterizan en esta mañana, que abundemos en ellas. Sal de la tierra, soldado de Cristo, amigos de Cristo, ovejas de Cristo y cuantas otras más, Señor, que nos abran el entendimiento acerca de lo que tú has comprado y nos has dotado con, Señor, esta vida nueva, regenerada, nuevas criaturas en Cristo. Todas las cosas viejas pasaron ya, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a vivir así. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el Señor.